Federico, es el final, la teoría de inflación estructuralista, pero va un poquito más allá de eso. Tiene alguna relación con conceptos de economía abierta que venimos viendo, así que está bueno para darle como un cierre a toda la parte de economía abierta y de inflación que venimos viendo. Es casi lo último que nos queda. Después de esto venimos con la parte de expectativas, que van a tener a cargo de Julia, y después ya tenemos el final. Estamos corrigiendo los exámenes, seguramente en un par de días ya tengan las notas, así que en breve estamos ahí, corrigiendo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, continuamos entonces. Bien, como les decía, lo que vamos a ver hoy es un enfoque teórico, conceptual, especialmente sobre el comercio y la inflación en países de América Latina, ¿sí? Vamos a mirar cómo surge este enfoque, cómo surge, de dónde surge, cuál es el contexto en el cual surge y cuáles son sus aportes fundamentales, que son, como les decía recién, estos tres, ¿sí? Una teoría de la inflación estructural, que es algo de lo que ya vieron con Federico Seguro, la teoría de la evaluación contractiva y el modelo Stop and Go, que es un poco un resumen de las otras cosas. Bien, vamos de lleno a la génesis de la teoría estructuralista. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge esta teoría específica o con más énfasis en entender ciertos problemas recurrentes y típicos de América Latina? Bueno, porque América Latina viene ya para los 30, 40, para 1930, 1940, ya viene de periodos donde la restricción externa, es decir, la necesidad de divisas, los problemas con el comercio exterior y las crisis recurrentes son algo que viene sucediendo y que se va fortaleciendo a partir de ese momento en adelante hasta el día de hoy. ¿Sí? El enfoque estructuralista surge con énfasis en los 40, pero se va perfeccionando y, como ustedes habrán visto papers de Olivera hasta hace poco, que lamentablemente ha fallecido, pero es un enfoque que está muy vigente, ¿sí? Si bien hay cosas que vienen cambiando porque se van adaptando a los cambios globales de las tendencias que ellos explican y que intentan teorizar, ¿sí? Con un enfoque más acabado, un poco para poder dar respuesta a enfoques bien acabados de la teoría neoclásica, ¿no? Donde hay muchas ecuaciones, muchos gráficos, entonces lidiar contra eso es difícil. Bueno, ellos surgen planifican, elaboran esta teoría estructuralista, ¿sí? ¿Cuáles son las primeras señales que el estructuralismo toma para entender que la cuestión del comercio y de la inflación en América Latina tienen un estudio y una mirada muy particular y tienen que tener una explicación diferente a la explicación típica de la teoría neoclásica sobre los problemas latinoamericanos? Bueno, surge porque empieza a surgir con 30, 40, crisis, Gran Depresión, salida de la Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial. Ambas cosas generan una crisis del capitalismo, generan una gran caída del comercio internacional, ¿sí? Los países deprimidos, poco comercio internacional para la posguerra, estancamiento mundial y estancamiento en particular de América Latina, con un problema fundamental que es la crisis del balance de pagos. Crisis del balance de pagos, no me alcanzan las divisas, ¿sí? Un poco entenderlo de esa manera. Crisis del balance de pagos, cuando, ¿se acuerdan? Estamos en una etapa donde me voy quedando sin reservas internacionales y los ingresos de capitales no llegan a financiar a la cuenta corriente y eso implica perder reservas hasta tanto hago una devaluación, ¿sí? Termina peligrando el tipo de cambio. Esperen, pues está todo el tiempo entrando gente. Entonces, ¿qué es lo que significa esta etapa de estancamiento y de crisis de balance de pagos? Primero, poner por primera vez en cuestionamiento formal la teoría de las ventajas comparativas. La teoría de las ventajas comparativas es la mirada neoclásica y ortodoxa del comercio internacional, que básicamente establece que si el comercio está liberado, si hay libre comercio,
los países se pueden dedicar, se van a dedicar cada uno a donde tenga mayor dotación de factores y mayor productividad, y va a exportar esos bienes asociados a los sectores con mayor productividad y mayor dotación de factores. Eso va a implicar que cada uno, especializándose donde tenga esos mayores recursos, va a poder llegar a los bienes que no produce de forma más eficiente. ¿Por qué? Lo que tengo lo exporto y con eso tengo ingresos. Y lo que importo, como cada uno hace eso, cada país gana productividad en lo que hace, entonces lo que yo importo que no hago, lo voy a importar a precios cada vez más bajos porque los otros países lo van a hacer cada vez más productivamente, con mayor productividad, y por lo tanto cada vez los voy a obtener más baratos. Entonces, es un win-win si todos comerciamos libremente. ¿Sí? El libre comercio implica lo que llamaban en esa época la distribución eficiente del progreso tecnológico. ¿Sí? Lo que yo no hago lo obtengo de otros países y obtengo ese progreso tecnológico a través de las importaciones de bienes y servicios. Necesito que me den un segundito, por favor. Bueno, perdón. Acá estoy de nuevo. Bien, entonces, bajo esa teoría de las ventajas comparativas, esta mirada neoclásica de que el libre comercio va a generar mayor riqueza para todos los países, Argentina viene desarrollando su modelo agroexportador. Y lo que cae de manifiesto en esta etapa es que con ese modelo agroexportador tiene una crisis de balance de pagos, tiene mayor necesidad de divisas de las que produce. Hoy, perdónenme un segundo. Acá está. Entonces, lo que surge es que surge la primera voz de Prebisch, principalmente de Raúl Prebisch, que es uno de los fundadores, digamos, de esta teoría estructuralista, que establece que con la teoría de las ventajas comparativas no hay, efectivamente, una apropiación de los países de América Latina o de los países de la periferia, él divide los países entre países del centro y países de la periferia, y que los países de la periferia, como son exportadores, por su configuración productiva que implica la exportación de productos primarios y la importación de productos industriales, esa misma configuración impide esa apropiación del progreso tecnológico que en teoría predice la visión neoclásica del libre comercio y las ventajas comparativas.
¿Por qué? Fundamentalmente porque los países de América Latina están condenados a una caída permanente, tendencial, de los términos del intercambio, el deterioro de los términos del intercambio, con esas palabras los llama Prebisch, que significa que los precios de lo que exportan, ahora vamos a meterle un poquito más de rigurosidad científica, pero los precios de lo que exportan va creciendo menos que los precios de lo que importamos. Entonces, cada vez necesitamos más dólares para importar. Con lo cual, con esta especialización productiva, no hay apropiación del progreso tecnológico para los países de la periferia y, por lo tanto, tenemos que salir de esa configuración productiva. Esa es la base de la teoría estructuralista. Los problemas estructurales o la estructura productiva es lo que termina dando problemas de balance de pagos y estancamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, comenzar a industrializarse. Así comienza a industrializarse algunos países de América Latina con una fuerte impronta de políticas de industrialización por sustitución de importaciones, la famosa ICI, pero la ICI está en su primera etapa, ¿sí? La ICI está en su primera etapa, es una ICI en desarrollo que tiene algunas características bastante básicas, como que todavía no logra un gran nivel de productividad y por lo tanto no logra ser una industria exportadora, es una industria dedicada 100% al mercado interno, o sea, primero, por un lado, sustituyo los productos terminados, pero no los exporto aún, y con una particularidad, que es que como la industrialización está en su primera etapa, y en la primera etapa se industrializan, se empiezan a tomar industrias de los productos más simples de industrializar, seguimos dependiendo de otros productos para importar, fundamentalmente insumos y maquinarias, ¿sí? Que no producimos internamente, que por lo tanto la necesidad de divisas en esta primera etapa de la ICI no se resuelve, ¿sí? O sea, que hay una ICI en desarrollo, pero que todavía no resuelve el problema de las divisas. Y de hecho la ICI va a seguir avanzando, avanza y toma bastantes industrias, pero sigue teniendo hasta los 60 la característica de seguir dependiendo de insumos y de maquinarias importadas y por lo tanto nunca termina ese proceso de ser 100% virtuoso que implique realmente un cambio en la estructura exportadora, en la estructura del comercio exterior, ¿sí? Y después, bueno, ya avanzando a los 60, a los 70, queda trunca a mitad de los 70 con los gobiernos militares que liberalizan completamente el comercio y comenzamos una etapa de destrucción por completo de cualquier aparato industrial. Bien, esto es un poco el contexto. Vamos a ahondar un poquito más en este contexto. Les decía, es que nacen estos principales desarrollos teóricos de la teoría estructuralista que son vigentes, que tienen mucha implicancia para estudiar las economías latinoamericanas y es una explicación diferente de la inflación, complementaria pero diferente de la explicación de la inflación de demanda, que es la inflación cambiaria o la teoría de la inflación estructural, la teoría de la evaluación contractiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos el ISLM y en el ISLM presumimos que las devaluaciones son expansivas, me corren la IS a la derecha y aumentan la producción? Bueno, acá hay un cuestionamiento formal y teórico sobre esa teoría de la evaluación expansiva y el modelo Stop and Go, que como les dije hace un ratito, es un modelo de Brown y Joy y que lo que hace un poco es resumir o juntar los hallazgos anteriores. Bien, fíjense que acá lo que tenemos en el identificado con un gráfico muy gráfico, justamente, es el problema de los países latinoamericanos, ¿sí? ¿Cómo graficamos ese problema que llamamos restricción externa? Restricción externa es eso, restricción externa al crecimiento se llama, o sea, cuando crezco me enfrento con una necesidad de divisas que no me deja seguir creciendo. Ese es un poco el resumen de lo que conocemos como restricción externa y que van a ver que la escuchan. Si escuchan un poco la explicación, algunas explicaciones de las constantes devaluaciones en Argentina, de los procesos inflacionarios y demás, bueno, la restricción externa es fundamental para explicarla y esto viene de este problema que es ¿qué pasa cuando crezco? Miren lo que tenemos acá. Esto es
poner lo mismo que estoy diciendo con un gráfico. No hago nada más que graficar lo mismo que ya venimos diciendo. Acá arriba tenemos el gráfico, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El de oferta y demanda de bienes. Ingreso o producción y gasto, donde tengo toda la demanda. Fíjense que acá está explicada con sus componentes, consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, donde está expresada Expo menos Impo por el tipo de cambio real. Eso es como la expresa Damil. Sí. La idea es que sigamos este tema con el capítulo de Damil de Economía Abierta, que un poco lo seguimos a él para explicarlo. Y es como él explica o escribe las ecuaciones de las Impo y las Expo en dólares y las pasa por el tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces, básicamente acá tenemos la demanda agregada, consumo, inversión más gasto, más exportaciones netas. Y tenemos el nivel de demanda, siempre una pendiente menor que 1, ¿se acuerdan? Porque hay una propensión, básicamente una propensión a consumir, o sea que iba por abajo de la recta 45, y la recta 45 que implica un equilibrio producción y demanda agregada. ¿Qué dice esta recta? Que este nivel es el nivel de equilibrio, ¿sí? Interno, ¿sí? Un nivel de producción de equilibrio interno es este, por ejemplo, el que está acá donde se juntan la demanda y la recta de 45. A ver. Bien, ¿qué pasa acá abajo? Acá abajo está la producción, el ingreso y las Expo y las Impo, medidas en dólares. ¿Qué tenemos? ¿Cómo son las importaciones dependiendo del ingreso? ¿Cómo dependen las importaciones del ingreso o la producción local? Negativamente. ¿Cómo? No, de las importaciones, no, positivamente. Positivamente, sí. Exacto, ¿se acuerdan? Cuando crece la economía, crecen las importaciones. Bueno, esa es la recta. Ay, perdón. Esta es la recta con pendiente positiva. Las importaciones, ¿sí? Que están expresadas en dólares con el precio, cantidades importadas por el precio en dólares, ¿sí? El precio internacional de lo que importamos. Por eso dice PF, porque es un precio que no determina Argentina de lo que importa, porque Argentina no tiene un peso para cambiar el precio de no sé, los tuppers que compra de China, ¿sí? Entonces son precios que vienen, que son los precios determinados externamente por las cantidades que importamos. Esas cantidades que importamos cambian cuando cambia el producto y por lo tanto cambia la cantidad de dólares que necesito para importar. Estas son las importaciones en dólares, ¿ok? Y estas son las exportaciones en dólares, donde tengo las cantidades exportadas, que es la X, y el precio de las exportaciones que tampoco determina Argentina, porque son precios internacionales, porque son básicamente commodities. Entonces, ¿cómo dependen las exportaciones del ingreso? No dependen de nuestro ingreso las exportaciones. ¿De qué dependían? Del ingreso de afuera y del tipo de cambio real. Perfecto. No, por lo tanto, en este gráfico, dependiendo del ingreso doméstico, no dependen, es una recta. Y las importaciones sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que dice el estructuralismo es que el nivel de producción de pleno empleo compatible con el equilibrio interno, es decir, el nivel de producción que equilibra el mercado de bienes en Argentina o en América Latina, es un nivel de producción donde la cantidad o los dólares para importar son mayores que los dólares que recibo de exportaciones. Esta rayita, esta diferencia entre las Impo y las Expo es el déficit de la cuenta corriente, ¿sí? Es la cantidad de dólares que tengo que financiar y que por lo tanto, si no recibo capitales externos en momentos de restricción de ingreso de capitales, ¿cómo se financian? Con reservas. Con caída de reservas. Por eso están las reservas menores a cero acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando yo estoy operando con un nivel de crecimiento compatible, por ejemplo, supongamos que este es el nivel de crecimiento del pleno empleo. Vamos a apostar más sobre esto. No solo es de equilibrio interno, sino que es de equilibrio de mediano plazo. Por lo tanto, es un equilibrio estructural. Este nivel de equilibrio estructural, o como lo llaman los más neoclásicamente de pleno empleo, implica un déficit en la cuenta corriente. ¿Sí?
¿Qué nivel de producción, ustedes que están mirando el gráfico, como yo, qué nivel de producción genera un equilibrio de la balanza comercial y la cuenta corriente, ¿no? Acá aproximada con la balanza comercial. Uno menor. ¿Dónde está ahí? Y donde se cruza, Este, claro. ¿sí? Efectivamente, si yo crezco más, genero escasez de divisas. Esa es la restricción externa. Para operar en un nivel de equilibrio externo, tengo que operar a un nivel de producción menor. Por ejemplo, con una demanda que ande por acá. ¿Sí? Si crezco más, peor todavía el desequilibrio externo. ¿Sí? Si yo estoy acá, ya tengo un nivel de producción estructural compatible con un déficit de la cuenta corriente. Si encima quiero crecer más, peor. Por ejemplo, este nivel de ingreso 1 implica mayor déficit de la cuenta corriente. ¿Cómo resuelvo el déficit de la cuenta corriente? Por lo menos desde el punto de vista del producto, creciendo menos, ¿sí? Entonces, hay un conflicto que es, crezco, me quedo sin dólares, ¿sí? Es un conflicto y se llama restricción externa. Es lo que conocemos como la restricción externa. Este es el problema que tenemos. ¿Qué dicen los estructuralistas de por qué tenemos ese problema? Bueno, como veníamos diciendo desde el inicio, porque tenemos una estructura productiva que Diamant llama desequilibrada. ¿Sí? Marcelo Diamant, otro de los exponentes del estructuralismo, otro de los grandes y principales exponentes del estructuralismo. Les recomiendo especialmente que lean los textos originales, ¿sí? Además del de Amil, que lean el de Diamant, el de Díaz Alejandro, el de Brown y Joy. Son lindos, son fáciles, les van a gustar porque van a leer mucho sobre Argentina. ¿Qué dice Diamant? Es una estructura... Obviamente, el contexto ya lo había establecido Prebisch, que fue uno de los primeros, ¿sí? 1940 y pico sale Prebisch a decir, mira, tenemos dos tipos de países, los países del centro y los países de la periferia. ¿Cuál es la diferencia principal entre esas dos configuraciones de países? Que los países del centro tienen una estructura productiva homogénea y diversificada. ¿Qué significa eso? Que producen diferentes tipos de bienes, no producen todo lo mismo, pero que en todos los procesos productivos la productividad es alta, ¿sí? En todos los procesos productivos hay una gran apropiación del progreso tecnológico, hay más tecnología, hay más maquinaria, hay mejor utilización de los recursos, los obreros están más organizados, entonces producen muchas cosas, pero todas con un nivel alto de productividad. ¿Qué pasa en los países de la periferia? Los países de la periferia tenemos otra característica. Tenemos, por un lado, una estructura productiva diversificada, hay sectores con más productividad y otros con muy poca productividad, ¿sí? Y con poca diversificación de la producción, bastante centrados en un tipo de productos. Esto lo explica primero, o lo dice más en general, Prebisch, y después lo retoma Diamant y establece exactamente qué es esa estructura productiva no diversificada y con bajos niveles de productividad y bastante concentrada que explicaba Prebisch. Y le llama estructura productiva desequilibrada, donde hay básicamente dos sectores. El sector agropecuario y el sector industrial incipiente, porque dijimos que ya estamos en un contexto con una ICI en desarrollo, ¿sí? O sea, no estamos previo a la ICI, ya había empezado la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cómo son esas dos configuraciones de sectores? Bueno, el sector agropecuario es competitivo y es el generador de divisas de nuestros países. Sí, obviamente es exportador neto y es superavitario en divisas. O sea que todo lo que exporta es mayor a sus necesidades de importaciones. Por lo tanto, es nuestro generador de divisas. Es el único sector que trae divisas al país. Los precios de lo que produce están determinados internacionalmente. Por eso dice PX es igual a PX estrella. Son commodities cuyos precios se determinan internacionalmente. Y por más que Argentina tenga bastante peso o América tenga bastante peso, no puede determinar por sí sola un cambio de los precios. No es monopólico la producción. Con lo cual, si bien tienen mucho peso, los precios siguen siendo precios que se determinan internacionalmente.
Y tiene como una tercera y especial característica y particular característica que la oferta de productos agropecuarios es bastante rígida. Primero, ¿por qué? Porque depende de un gran factor de producción que, ¿cuál es? Que no se mueve y que no se multiplica, que ¿cuál es? La tierra, ¿sí? La tierra, ¿tenemos mucha tierra? Sí, tenemos mucha tierra, pero está fija, es lo que tenemos, ¿sí? No podemos crear tierra, ¿ok? La tierra, los ciclos de producción agropecuaria son largos, no es que en un día te saco más trigo o en un día te saco más vacas, ¿sí? Tengo que esperar un ciclo productivo, la cosecha, los momentos de sembrar, y todo tiene un ciclo que es diferente a tener una fábrica donde puedo poner más material, me compro una máquina mejor y tengo más producción. Y si bien es una producción muy competitiva, la de los países de América Latina en el sector agropecuario, es un sector que no tiene tanto espacio para el progreso tecnológico, para incorporar procesos de innovación tecnológica. Los tiene Argentina y hoy en día operamos en las fronteras de posibilidades de producción en el sector agropecuario. Hay mucha tecnología y es súper eficiente la producción de productos agropecuarios, pero el cambio posible de producir más por cambio tecnológico es mucho más limitado que en otros sectores, ¿sí? Entonces, eso hace que la cantidad de exportaciones, por más que el mundo crezca y todo, no puede cambiar decididamente, ¿sí? Si no incorporo otros sectores a la exportación. Este sector agropecuario tiene esta configuración. Todo lo que hago lo exporto, lo hago con una productividad muy alta, pero es una producción rígida, ¿sí? Entonces, eso me limita la cantidad de mejorar mis ingresos de dólares por exportaciones. ¿Cuál es el otro sector? El otro sector es el sector industrial, que decíamos que está en estadía en desarrollo. ¿Qué significa que la ICE está en desarrollo? Que es poco competitivo, sigue siendo poco competitivo, por lo menos para poder competir con el resto del mundo y exportar esos productos, con lo cual se destinan únicamente al mercado interno, son productos para el mercado interno. Es una sustitución de importaciones. Se congeló, ¿no? Sí, creo que sí. Antes decimos, ¿hola? Ahí Se cortó recién volvió, todo. Cintia. Cortó. ¿Desde cuándo? Hasta sustitución de importaciones. Bien. De la primera filmina, no. Sí, lo que les decía es que sustituimos importaciones, es decir, lo que antes comprábamos terminado, ahora lo hacemos, pero para hacer eso necesitamos insumos, necesitamos maquinarias y hay un montón de otros productos que todavía no hacemos, con lo cual sigue siendo el sector industrial, el sector manufacturero, sigue siendo un sector deficitario en divisas, ¿sí? Entonces, existe esta diferencia en la apropiación del cambio tecnológico, que es esto como Prebisch afirma que los países periféricos no tienen no es que por importar los productos terminados pueden incorporar el progreso tecnológico, porque no están haciendo esos productos en el país, porque se dedican a los productos agropecuarios que tienen poco margen para la innovación tecnológica. Y además, fundamental, relación que establece Prebisch, que es el deterioro permanente de los términos del intercambio. ¿Por qué el deterioro permanente de los términos del intercambio? ¿Se acuerdan que los términos del intercambio son los precios de las exportaciones sobre los precios de las importaciones? ¿Sí? Donde está mi canasta exportable y mi canasta importable abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mundo crece, dice Prebisch, los precios de las exportaciones cambian poco y los precios de las importaciones suben. ¿Por qué? Porque los productos agropecuarios son pocos elásticos al crecimiento. La demanda de productos, alimentos básicamente, o los productos agropecuarios, son poco elásticos al crecimiento global. ¿Por qué? Porque no es que la gente cuando crece más ya, como el alimento es como la primera necesidad satisfecha. Entonces, cuando va creciendo el ingreso del mundo, va diversificando su demanda, pero no es que va demandando más alimentos. Eso sucede cuando, ¿qué pasa? Cuando un país muy pobre crece.
¿sí? Porque ahí empieza a consumir otra calidad de alimentos. Eso es lo que pasó con el boom de los términos del intercambio en Argentina en los 2000 con China e India, por ejemplo. Pero esto es mucho anterior, es muy previo a los 2000, ¿sí? Estamos hablando de mitad de siglo. ¿Qué pasaba? Una elasticidad muy baja de las exportaciones, o mejor dicho, del precio de las exportaciones a la demanda mundial, al crecimiento mundial, porque el crecimiento mundial no implicaba mayor demanda de alimentos y por lo tanto los precios de los productos agropecuarios se quedan, ¿sí? No cambian. Y en cambio, sí, el crecimiento mundial implica mayor demanda de productos cada vez más diversificados e industriales. Entonces los precios de los que importábamos crece y los precios de los que exportamos se quedan. Eso significa que el índice de términos del intercambio cae. Y Prebisch dice, esta relación no va a cambiar ¿hasta cuándo? Esta tendencia no puede cambiar si no cambia ¿qué? ¿Qué tiene que cambiar para que cambie mi problema de los términos del intercambio? La La ventaja estructura productiva. Claro, hasta que yo no pueda reemplazar los bienes o no pueda producir todos los bienes que importo, ¿sí? Que son los bienes industriales. O hasta que no pueda diversificar, ¿qué cosa? Mis exportaciones. Es la única forma que esa tendencia desaparezca, ¿sí? Por eso, la necesidad de la industrialización por sustitución de importaciones. Con estas etapas que ya dijimos, una primera etapa donde se empiezan a producir los bienes más simples, pero que requiere de importación de insumos y maquinaria, y una segunda etapa más compleja que nunca concluyó en América Latina. Bien, en este marco, ¿sí? Con esta estructura productiva desequilibrada, con estos dos sectores, ¿qué pasa cuando la solución a la escasez de divisas, que era uno de los problemas, es una devaluación? Y ahí viene, dijimos, uno de los principales aportes del estructuralismo, que es la teoría de la devaluación contractiva. ¿Por qué? ¿Qué presume la devaluación, dijimos? ¿Qué sabemos del modelo ISLM? ¿Qué pasa cuando hay una devaluación? te volvés más competitivo. Entonces, perfecto, te volvés más competitivo, entonces... Van a aumentar tus exportaciones, te ingresan divisas. Tiene como un objetivo expansivo, o sea, y justamente esto de la devaluación contractiva es lo que viene a decir, ¿no? Que en vez de terminar siendo expansivo, termina siendo contractivo. Bien, ese es el final. Estás spoileando el final de la filmina. Pero previamente está bien, igual ya lo dice la palabra. Previamente, ¿qué predice el modelo ISLM? Que es la teoría neoclásica. Predice que yo aumento mi tipo de cambio y ¿qué condición se cumple? La Marshall-Lerner. Condición Marshall-Lerner mediante mejora la balanza comercial, porque aumentan mis exportaciones y caen mis importaciones. ¿Se acuerdan que había una condición mediante? Ese era el efecto sustitución, ¿sí? Me salen más caras las ingresan más dólares por las exportaciones, porque yo me abarato, porque la gente sustituye sus bienes por bienes argentinos, y los argentinos sustituimos bienes internacionales por bienes argentinos porque los bienes importados son más caros, ¿sí? Es el efecto de sustitución que hace aumentar las expo, bajar las impo y por lo tanto aumentar la balanza comercial. O sea que en la teoría las importaciones caen, las exportaciones aumentan y el desequilibrio comercial se corrige o cae el déficit o aumenta el superávit o llegamos al equilibrio. Eso es lo que está graficado con otro tipo de gráfico, pero es lo mismo que un gráfico del ISLM donde tenemos el gráfico como lo teníamos antes, ¿se acuerdan? Como vimos antes en la filmina, que era las importaciones y las exportaciones en relación al ingreso argentino. Entonces, si hay una devaluación, ¿qué sucede? Yo venía operando en este nivel de equilibrio, en este nivel de empleo, de producción. ¿Se acuerdan que dijimos, este era el problema? Estoy en este nivel de empleo, este nivel es el pleno empleo en Argentina, por ejemplo, pero tengo un déficit comercial que está medido por esta distancia entre las impo y las expo. ¿Qué sucede cuando hay una devaluación? Bueno, cuando hay una devaluación, siempre y cuando
las exportaciones son elásticas al tipo de cambio real y las importaciones son elásticas al tipo de cambio real, es decir, siempre y cuando se considera la condición de Marshall y Lerner, las importaciones deberían caer, se desplaza para abajo, ¿sí? Porque estamos dependiendo del ingreso y estamos haciendo variar algo que no está en este gráfico, que es el tipo de cambio real, caen para abajo, las exportaciones deberían subir para arriba, desplazarse la curva para arriba. Hasta que, por ejemplo, en este punto hay un equilibrio comercial, ¿sí? Es este nivel de producción, tengo este nivel de producción compatible con el equilibrio externo, ¿ok? Salí de ese problema que veíamos como un problema. Esta es la teoría. Obviamente, por ejemplo, no hay ni cuestionamiento al tema de las elasticidades, que nosotros lo vamos a cuestionar, ni tampoco hay ninguna relación o ninguna conclusión sobre los efectos distributivos que puede tener una política de devaluación. ¿Qué pasa además con la devaluación en los países latinoamericanos? ¿Sí? Acá lo mismo, este gráfico es igual, pero en vez de depender del ingreso, fíjense, acá están las exportaciones y las importaciones en relación al ingreso. Acá están las exportaciones y las importaciones en relación al tipo de cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el tipo de cambio estaba acá, estas eran las expo y estas son las impo. Perdón. Estas son las impo, dependiendo negativamente del tipo de cambio, y las expo, dependiendo positivamente del tipo de cambio. En este nivel de tipo de cambio E0, lo voy a hacer un poquito más grande así, lo vemos bien, en este tipo de cambio E0, ¿qué tenemos? Más importaciones, más cantidades de importaciones que exportaciones. Es decir, que esta distancia es el déficit comercial. Cuando aumenta el tipo de cambio, lo que predice la teoría es que las importaciones bajan y las exportaciones suben. Por lo tanto, encuentro el equilibrio comercial. Es un gráfico nuevo para mirar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa además? Como la devaluación genera una expansión de la producción, ¿sí? Porque una vez que llegué al equilibrio, eso generó más demanda agregada porque generó más exportaciones netas y por lo tanto también aumenta el producto. Yo me puedo estar aumentando el producto por encima de ese producto de pleno empleo, con lo cual eso puede determinar procesos inflacionarios. Esto está mirado en una mirada muy neoclásica. Con lo cual, tengo que hacer una devaluación para mejorar el saldo comercial y algo para eliminar el exceso de producción que hice por la devaluación. O sea que la devaluación, ¿sí?, tiene que estar acompañada de políticas contractivas de la demanda para compensar la expansión de la demanda generada por la devaluación. O sea que la devaluación tenemos dos efectos de la DEVA. Por un lado, equilibrio comercial, que es el objetivo número 1, terminar con la escasez de divisas o dejar de perder reservas internacionales. Pero a su vez, esa devaluación genera más producto. Es expansiva la devaluación según esta teoría. Entonces, como genera más producto y eso me va a generar más inflación, ¿qué tengo que hacer? Compensar el exceso de producción generado por la devaluación con políticas de contracción de la demanda. ¿Cómo contraigo la demanda? Con política económica, bajando el gasto y la expansión monetaria. Esta es la receta del Fondo Monetario Internacional para darme préstamos con condicionalidades en los 70, ¿sí? Donde empieza esta relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Bajo el gasto y qué cosa dijo? Y la oferta monetaria, ¿sí? Bajo el gasto, financio menos al gasto público y así elimino inflación, crezco a un nivel sostenible con el pleno empleo y mejoro mi balanza comercial. Profe, Sí. una consulta. En el primer efecto que causa la teoría de la devaluación contractiva sería una... O sea, Todavía una no baja vimos la devaluación contractiva. Estoy diciendo, ok. acá estoy, la devaluación en la teoría neoclásica. Esto no es contractivo, estoy mirando que todo es expansivo. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, todavía no hablamos de la contracción que genera la devaluación. Estamos hablando de qué debería pasar con una devaluación. Pero una pregunta, entonces la P con pendiente negativa serían las exportaciones, porque aumenta el tipo de cambio. O sea, la P con pendiente positiva
son las importaciones. ¿Cuál es cuál? No termino de entender eso. ¿Cómo dependen las exportaciones del tipo de cambio? Positivamente. Sube el tipo de cambio y suben las importaciones. ¿Las importaciones suben cuando sube el tipo de cambio? No, las exportaciones. No, claro, bajan. Claro, dependen negativamente. La curva con pendiente negativa es la de las IMPO. Y la curva con pendiente positiva son las EXPO. Aumenta el tipo de cambio real, con mayor competitividad de mis bienes, ¿sí? ¿Está claro? Ok, sí. Bien. Eso es lo que predice la teoría, que la devaluación no solo resuelve el problema comercial, sino que además es expansivo. Por lo tanto, tiene que estar acompañado de políticas que contraigan otra parte del gasto para evitar que esa expansión generada en el producto por la devaluación implique un proceso inflacionario o complique más los procesos inflacionarios de América Latina. Entonces, vienen a explicar los estructuralistas que la devaluación no es expansiva en Argentina. Y ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado, cuestionar el efecto sustitución, como lo venimos cuestionando hasta ahora, ¿sí? Que tiene que ver con entender si la condición de Marshall y Lerner es una condición que se cumple en países de América Latina. ¿Por qué? Porque dijimos que las exportaciones tienen una característica muy básica y es que son rígidas. Entonces, por más que yo aumente el tipo de cambio real, eso no implica mayores cantidades exportadas. Lo único que genera una mayor tipo de cambio real, ¿qué es en el sector agropecuario? Mayores ganancias para ellos. Mayores ingresos en pesos. Exactamente. Un cambio en el tipo de cambio termina generando muy poca expansión de la cantidad exportada y un cambio en el ingreso de los sectores que se dedican a esas exportaciones. Porque efectivamente cada dólar vale más pesos a partir de la devaluación. O sea, un aumento del ingreso en pesos. Por otro lado, dijimos las importaciones. Y se acuerdan que cuando hablamos de la elasticidad de las importaciones al tipo de cambio real, dijimos, ¿qué pasa con las importaciones en Argentina? Bueno, tenemos una particularidad. Algunos productos sí los vamos a no importar porque nos resultan muy caros. Por ejemplo, hoy la ropa en Argentina. ¿Sí? El que se iba a Chile a comprar, o el que se va a Miami, o el que se va de viaje. Hoy, el tipo de cambio real genera que esas compras se vean cuestionadas, ¿sí? Porque la ropa, por más que está muy cara en Argentina también, relativamente se encareció muchísimo la ropa importada. Por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo. Ahora bien, la ropa es algo que produce nuestro país y produce el resto del mundo. Hay otros bienes que no produce nuestro país, principalmente insumos y maquinarias y un montón de otros bienes que no vamos a reemplazar por bienes locales. Con lo cual, las importaciones tampoco son tan elásticas, las cantidades importadas no son tampoco tan elásticas a el tipo de cambio, es decir, ese efecto de sustitución de bienes importados por bienes nacionales es mucho más bajo en Argentina o en los países de América Latina porque hay bienes que no producimos y que tenemos que seguir importando, y no solo tenemos que seguir importando, sino que lo que seguimos importando es más caro. ¿Sí? O sea que no aumentan las cantidades, no disminuyen las cantidades importadas, sino que se encarecen las importaciones vigentes. Entonces ya tenemos de movida un efecto sustitución cuestionado, un Marshall-Lerner cuestionado. Pero además, Díaz Alejandro va a agregar las cuestiones distributivas o los problemas en la distribución del ingreso que pueden generar las devaluaciones y que pueden generar efectos contractivos en la economía. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos recién? Cuando hay una devaluación, lo que termina sucediendo es que el sector agroexportador termina teniendo mayores ingresos en pesos. El sector importador, que es el sector industrial, ¿se acuerdan del sector A y el sector B? El sector B, que es el sector industrial, que era importador neto, que era deficitario en divisas, termina necesitando más pesos para comprar los bienes importados para poder seguir produciendo bienes locales.
para poder continuar la producción de manufacturas. Con lo cual, la conclusión es que en realidad lo que hay es una transferencia de ingresos del sector industrial, que se le encarece la producción, al sector agropecuario, que tiene mayores ganancias. Y lo que estudia Díaz Alejandro es la diferencia en las propensiones marginales a consumir. Porque el sector agropecuario es un sector mucho más concentrado y menos intensivo en mano de obra que el sector industrial. Incipiente, pero industrial al fin. Donde hay una gran concentración de obreros, de hecho son los obreros que están viniendo a las fábricas, a las ciudades. ¿Se acuerdan? Esto lo habrán visto algo, entiendo, con Federico, con la teoría estructuralista de la inflación. Entonces, si la propensión marginal a consumir de la industria es mucho mayor que la propensión marginal a consumir del sector agroexportador, es decir, la del sector B es mucho mayor a la del sector A, y el sector B pierde ingresos y el sector A gana ingresos, puede ser que eso determine ¿qué cosa? Una contracción del consumo agregado, porque el sector que tiene más propensión a consumir tiene un ingreso menor. Profe, ¿Sí? pero ¿por qué el agro tiene un nivel de consumo menor? ¿O entendí mal? Perfecto, no entendiste mal. Porque el agro tiene menor concentración. En general, en promedio, hay mayor concentración de terratenientes con alto nivel de ingreso. Y cuando tenemos alto nivel de ingreso, ¿qué pasa con nuestra propensión a consumir? Es más baja. ¿Sí? Es probable que todo ese ingreso extra de pesos que tiene el agro, ¿qué haga? ¿Sale a comprar más cosas? No, lo ahorra. Lo ahorra, No. es probable que lo ahorre, lo guarde, andás a lo lleve a las offshore, etcétera, etcétera. Digo, es un sector alto en la escala de la distribución del ingreso, tiene menos propensión a consumir, por lo tanto, es probable que todo su ingreso extra no esté volcado al consumo. Lo contrario pasa con la industria, donde la mayor parte de la población que se dedica al sector industrial es población con mayor propensión a consumir. Con lo cual, si le cae el ingreso, le baja el consumo mucho. Porque todo lo que baja el ingreso, baja el consumo porque su propensión a consumir es alta. Entonces, lo que dice Alejandro es que hay un efecto en el consumo que está liderado por este empeoramiento de la distribución del ingreso que genera una devaluación, que genera el aumento del tipo de cambio y esta transferencia de ingresos entre el sector A y el sector B. Eso es lo que Díaz Alejandro lo pone en esa ecuación, fíjense. Dice, el consumo tiene una parte autónoma, la parte que depende de lo autónomo de transferencias recibidas menos impuestos pagados, y la parte que depende del ingreso. En vez de poner el ingreso de dos sectores con dos propensiones a consumir, directamente le saca una parte del consumo, que es la parte del consumo que cae cuando aumenta el tipo de cambio real, por el efecto redistributivo. Lo mide o lo pone en una ecuación de esta manera, ¿sí? Agregándole al consumo una parte negativa, algo que resta, que tiene que ver con esta distribución del ingreso, este empeoramiento de la distribución del ingreso a partir de la devaluación, y si empeora la devaluación, si empeora la distribución del ingreso por la devaluación, puede empeorar el consumo, ¿sí? Puede tener una contracción del consumo. Entonces, retomamos lo anterior, decíamos, las exportaciones netas mejoran por el efecto devaluatorio, ¿sí? Limitadamente. Ya sabemos que es limitado porque ese efecto sustitución es limitado, pero ponele que igual un poco mejoran, pero además cae el consumo, o puede caer el consumo. Con lo cual, con un efecto muy bajo de las exportaciones netas, más un consumo que además cae por la distribución del ingreso. Si encima le sumamos políticas contractivas del Fondo Monetario Internacional, ¿qué le pasa a la demanda? Cae. ¿Sí? El efecto en la demanda es o indeterminado o contractivo, ¿sí? Incluso si le sumamos la caída en el gasto, porque el Fondo Monetario Internacional, para darnos los préstamos, nos pide políticas contractivas porque entiende que la devaluación es expansiva, entonces la demanda agregada termina cayendo.
Sí, había una pregunta. Yo Sí. mientras tomo un mate. Así Yo- se me va la tos. Esta Los transferencia. Davides que me preguntan mucho y no dan nunca la cara. Yo no tengo cámara en la Es muy computadora. difícil verlos con una D. ¿No tienen cámara en el celular, algo? Sí, Es pero muy difícil hablarle a una D, ¿eh? veo la Bueno. filmina muy chiquita. Si querés ahora la prendo. No, está bien, pero bueno, no, ya está, David, dale, pregúntame. Te quería preguntar si esta transferencia que hablabas del sector urbano al sector rural generaría tipo un efecto multiplicador negativo de la demanda. Sí, exactamente, es como, a ver, lo que genera es una caída del consumo. Si encima, si cae en total el consumo, la multiplicación implica más caída del consumo. Lo que yo tengo en el multiplicador es la propensión a consumir, ¿sí? Entonces, si lo que yo estoy bajando es el ingreso del sector que más consume, efectivamente es el que más va a multiplicar la caída. ¿Se entiende? Esa es la pregunta. Por ahí decía. Sí. Lo que se me ocurría también que al aumentar el precio de las importaciones que necesita la industria, hace que también sea menos rentable. Sí. Las importaciones están en el multiplicador, de hecho. El multiplicador ampliado de economía abierta tiene una propensión marginal a importar. Si yo necesito más pesos para importar, cae el multiplicador. Efectivamente. Claro, era Sí, eso, gracias. Está bien, está muy bien pensado. ¿Había otra pregunta? Franco, ¿no habías levantado la mano? Sí. Profe, yo no entendí lo último que explicó, lo de la demanda agregada. Sí, dijimos, la demanda agregada, vamos al final de la demanda agregada. Consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, ¿sí? Vamos por partes. Primero, exportaciones netas. ¿Qué pasa con las exportaciones netas ante una devaluación? En poco margen o con poca profundidad en los países de América Latina, porque tenemos un efecto de sustitución más limitado, pero supongamos que hay alguna importación que cae y alguna exportación que sube por la devaluación. ¿Qué pasa con esas exportaciones netas? ¿Qué pasa? Aumentan, perfecto. ¿Qué pasa con el consumo? Dijimos, el consumo, por un lado, si el ingreso del sector más comprometido con las importaciones cae, el consumo puede caer, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Ese es el aporte de Díaz Alejandro. La mirada distributiva de la devaluación. Si hay una transferencia de ingresos al sector que más consume y ese sector que más consume tiene caído su ingreso porque está importando más caro y no está exportando más por la devaluación, entonces lo que termina sucediendo es que este sector tiene menos ingresos, va a pagar menos sueldos, va a echar más gente, va a cerrar más fábricas y ¿qué va a suceder? Cae el consumo total porque cae el consumo del sector con más propensión marginal a consumir. ¿Por qué? Porque el sector que menos propensión marginal a consumir, que es el que ve mejorado su ingreso, consume poco. Entonces es probable que no compense la caída del consumo del sector más propenso a consumir. Entonces, las exportaciones netas suben, pero el consumo cae. Si el consumo cae más que las exportaciones netas, la demanda cae, ¿sí? Y además, si la receta es que bajemos el gasto público porque el problema de la inflación es el gasto público, entonces tenemos exportaciones netas que suben, más consumo que casi seguro cae, más gasto que cae. Entonces, la devaluación termina siendo contractiva. Y la contracción de productos se retroalimenta por la caída en el gasto público. ¿Sí? Es simplemente hasta acá tener en cuenta que no todo es un efecto sustitución, que hay un efecto distributivo que impacta en la demanda agregada y que no está considerado en los modelos típicos hechos para países con exportaciones de productos industriales. ¿Entendiste, Franco? Sí, profe, una consultita más. El gasto público, esa política que baja el gasto público es como la que hablamos en la filmina anterior.
¿En qué filmina anterior? Sí, lo mencioné antes, es lo que, exacto, es esta. Esta, DEVA más. Sí, Exacto, exacto. Es la receta del Fondo Monetario Internacional. Que se llama, le dicen el sobreajuste del balance de pagos. Miren, acá está. Plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué viene? Viene el Fondo Monetario y dice, vos tenés un problema de inflación más déficit en la cuenta corriente. ¿Qué tenés que hacer? Dice el Fondo Monetario. Devaluar, ¿sí? Y además ajustar el gasto público. Básicamente es eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos ver acá en el gráfico que veníamos viendo antes? Tenemos la demanda, esta es la primera demanda, ¿sí? La que está arriba de todo. Y el ingreso, y abajo tenemos exportaciones e importaciones. ¿Se acuerdan que en este primer nivel de producto, bueno, supongamos, acá ya supone que este primer nivel de producción de equilibrio interno, que es el interno 1, tiene un equilibrio comercial. Podríamos haber puesto un déficit, ¿no? Para que sea más explicativo. Pero acá, supongamos que acá hay un equilibrio y dice, ¿qué pasa si devaluamos? Devaluamos. La demanda va para abajo en vez de para arriba porque el efecto del consumo impacta más que el efecto de sustitución, ¿sí? Ese efecto de sustitución es poco, es limitado, y el efecto del consumo por el efecto ingreso, porque cae el ingreso del sector con más propensión a consumir, hace que la demanda termine cayendo. O sea que voy a esta demanda que me lleva a un punto de equilibrio por acá. Pero no solo eso, sino que tengo que complementar la devaluación con caída del gasto público, por lo tanto, la demanda cae bastante más. Y me deja en un equilibrio como este, producción interna, estos productos que equilibra el mercado de bienes internos nuevo, con la intervención de la devaluación más la política fiscal contractiva. Ese nivel de producción tan bajo, ¿qué hace con mi cuenta corriente? Te la aumenta. La aumenta mucho, me genera Te más varían las reservas reservas. y capacidad de repago del Fondo Monetario Internacional. Por eso es muy bien visto por el Fondo Monetario Internacional, porque se está asegurando mi capacidad de repago porque está viendo que estos efectos son efectivamente muy positivos en la cuenta corriente. Y ese es el problema. El problema de las devaluaciones, y es lo que venimos hablando desde hace bastante, es que resuelven la cuenta corriente, pero por la contracción del producto, no por el efecto sustitución. Porque como contraen la producción, porque genera un efecto distributivo importantísimo en los países de América Latina, generan menores importaciones. Y eso impacta positivamente en la cuenta corriente. No hay una sobrereacción de las exportaciones por la devaluación. No sucede en países donde las exportaciones están lideradas por la producción agropecuaria. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que efectivamente cuando Argentina decrece, cuando Argentina se contrae la producción, mejora la cuenta corriente. Y cuando crecemos, restricción externa, empeora la cuenta corriente. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es, efectivamente, mi estructura productiva desequilibrada. Con esta estructura productiva desequilibrada tengo un problema que es que la devaluación tiene un efecto de sustitución limitado y un efecto ingreso muy fuerte que genera una contracción de la demanda agregada. Si a eso le agrego planes de estabilización del Fondo Monetario Internacional, típicos del Fondo Monetario, significa sobreajuste y mayor contracción del producto. ¿Ok? ¿Cómo se reinicia el proceso, digamos? Una vez que devaluás, mejorás la cuenta corriente, ¿cómo volvés a crecer según el modelo? Hasta volver a tener el mismo problema. Porque la inflación te aprecia el tipo de cambio real. Ah, claro, ahí se abaratan las importaciones, volvés a... Exactamente, ese es el modelo Stop and Go. Ahora lo vemos y vamos a ver los ciclos. Listo. Bien, entonces la devaluación, la devaluación es contractiva. 2, la inflación no se explica
con las teorías de demanda, por lo menos únicamente con las teorías de demanda. La inflación de demanda no es suficiente, no es capaz de explicar los procesos inflacionarios en América Latina, no solo porque el nivel de inflación de América Latina es diferente al resto del mundo, sino por la persistencia de la inflación en América Latina. Tiene que haber otras cosas, o sea, hay inflación con expansión y con contracción. O sea, nosotros en estos últimos años hemos visto justamente que la inflación está atada a expansión monetaria, a contracción monetaria, a expansión del gasto, a contracción del gasto, a crecimiento económico, a decrecimiento económico. No vimos en los últimos 10 años una caída de la inflación. Y hemos visto expansión, contracción, más oferta monetaria, menos oferta monetaria, más gasto público, menos gasto público. ¿Sí? Entonces, no significa que no haya un componente de la demanda agregada, que por supuesto que si crece mucho y muy fuerte la demanda puede haber una consecuencia de los precios, sino que hay algo más que está influyendo en ese nivel y persistencia de la inflación. El principal exponente, como lo habrán visto, es Olivera. Olivera es el que escribe la mayor cantidad de teoría respecto a cómo explicar la inflación a través de la teoría estructuralista, y en lo que se centra la teoría estructuralista de la inflación, que ustedes ya lo vieron, por eso lo repasamos un poquito, es el efecto inflacionario que tiene la devaluación, porque la devaluación mejora el ingreso de los productos agropecuarios y por lo tanto los productos agropecuarios, que son alimentos justamente, tienen mayores precios. O sea, dada la oferta rígida, dada la cantidad, dada que la producción se destina casi toda a exportación, todo lo que destina al mercado interno tiene un precio mayor. Eso sumado al crecimiento de la población urbana por este ahí sí en desarrollo, donde se empiezan a instalar más obreros cerca de las fábricas, genera que la compra de alimentos, ¿sí? El salario en alimentos, necesite crecer. Y la devaluación que los encarece hace que el salario necesite crecer más todavía para poder comprar los alimentos. En un contexto con una puja distributiva muy marcada, donde tenemos obreros que se están organizando cada vez un poquito más en los sindicatos a partir del peronismo, los altos niveles de sindicalización, que van a luchar para recuperar salario real. Es decir, que si aumentan los alimentos van a ir a pedir mayores salarios. Y empresarios que tampoco quieren perder margen, ¿sí? Entonces, tenemos un tipo de bien fundamental para explicar la inflación, porque tiene mucho acople en el resto de los bienes, que son los alimentos. ¿Por qué? Porque impactan los salarios. Con lo cual, al impactar de lleno en los salarios, impacta de lleno en los otros bienes. ¿Sí? La inflación en alimentos tiene un mecanismo de propagación muy fuerte a los precios de los otros bienes, porque son gran parte de los salarios. ¿Sí? Si los alimentos crecen, se pelea por un salario mayor y eso impacta en el costo de los otros productos. Si no hay un margen de ganancia dispuesto a caer, y bueno, hay mayores precios. Esta es la explicación muy resumida de la inflación estructural. ¿Sí? Si a esto le sumo mayor demanda por política fiscal expansiva con expansión monetaria, bueno, eso va a alimentar el proceso inflacionario. Pero hay una fuente que tiene que ver con la devaluación en la inflación cambiaria. La inflación cambiaria, que la llama así Diamant, ¿no? Y dice, la inflación cambiaria es exactamente la expresión de la restricción externa. O sea, ¿cómo se expresa la restricción externa? Bueno, vos crecés, devaluás, inflación. Es la consecuencia de la restricción externa. ¿Sí? Y le pone ese nombre, inflación cambiaria. Todo determinado, ¿por qué? Por una estructura productiva desequilibrada, que ya había explicado Diamant en su momento, ¿sí? Esa misma estructura productiva desequilibrada, esa estructura productiva típica, donde la producción de alimentos es la exportable, donde importamos bienes manufacturados, es la que genera que la resolución a través de las devaluaciones, porque tenemos una restricción externa, termina impactando en los precios de los alimentos, en los salarios, vía conflicto distributivo, genera procesos inflacionarios permanentes. Hola, Argentina, 2021. ¿Hay alguna pregunta ahí?
Escuché un ruidito, ¿no? Bueno, y el modelo Stop and Go es un poco un resumen de esto. Tiene algunas ecuaciones que si quieren, a ustedes les dejo de tarea que lean el paper de Brown y Joy. Es un modelito muy básico, ¿sí? Para explicar cómo crece y cómo son los ciclos de crecimiento y decrecimiento de América Latina con esta relación con el desequilibrio externo, ¿sí? Con la relación con el equilibrio o desequilibrio de la cuenta corriente. Una frase muy clave del paper de ellos es: la premisa clave que origina esos resultados en nuestro modelo es aquella por el cual el valor de las importaciones excede el de las exportaciones a medida que nos acercamos al pleno empleo. O sea, crecen más, las impo en dólares son mayores que las expo y tenemos un problema en la cuenta corriente, perdemos reservas, devaluamos, ¿sí? Obviamente que el modelo tiene todos los supuestos de la teoría estructuralista, o sea, una estructura productiva desequilibrada con estos dos sectores que hablamos, el sector A y el sector B, que la devaluación es contractiva en la producción, que hay una inflación que se deriva, es una inflación cambiaria derivada a los procesos de devaluación que se derivan de una estructura productiva, que persiste el déficit en la cuenta corriente. Divide el crecimiento o la producción entre los tres sectores, la producción de productos manufacturados, esa es la M, la producción de productos primarios y la producción de servicios, donde la producción de productos manufacturados está determinado básicamente por el salario, ¿sí? Los costos de producir son los salarios, en el caso de los servicios también son los salarios, entonces ahí establece la relación entre los sectores, cómo un cambio en el precio de los alimentos impacta en el salario y por lo tanto en el ingreso de los otros sectores, ¿sí? Es por eso que lo establecen sectores, ustedes lo pueden leer del paper, no vamos a ir más allá que esto, y el objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo? Con una ecuación del balance de pagos con la metodología previa, el equilibrio de la balanza de pagos, ¿sí? Acá esta es la cuenta capital y financiera, obviamente. Cuenta corriente igual a cuenta capital, es decir, que no necesite perder reservas internacionales. Crecemos, generamos más importaciones que exportaciones, terminamos devaluando, la devaluación genera inflación, la inflación impacta en los precios de los insumos y de los alimentos. Los precios de los productos agropecuarios no aumentan, primero porque tenemos una oferta rígida y segundo porque son precios internacionales, ¿sí? Entonces, cuando estamos creciendo, la devaluación y la inflación determina una caída de la demanda interna por los efectos redistributivos, más las políticas contractivas, esto está todo explícito en el paper, más las políticas contractivas recomendadas por los organismos internacionales, generan mejor la resolución del problema externo, pero con contracción de la producción, ¿sí? Entonces, crecemos, dejamos de crecer. Cuando la inflación empieza a comerse la devaluación, ¿sí? Los salarios empiezan a aumentar, empiezan a aumentar, digamos, los salarios reales no caen, se mejora la distribución del ingreso porque los precios de los importados empiezan a caer en relación a los exportados, crece un poco la demanda, la producción, eso hace aumentar las importaciones, de nuevo, volvemos a go, ¿sí? Al ciclo 1. Entonces, un poco lo podríamos ver así. Acá tenemos crecimiento, balance comercial y tipo de cambio real, ¿sí? Y en el tiempo, ¿cómo va pasando? A medida que crecemos, tenemos inflación siempre, cae el tipo de cambio real y empeora la balanza comercial porque crecemos, importamos más. ¿Qué pasa acá? Devaluamos. Por este problema que se nos viene el balance comercial para abajo, devaluamos. La devaluación es un aumento de del tipo de cambio real. Esa devaluación va a generar, primero, caída de la demanda, por lo tanto decrecimiento, y por el otro lado, mejora la balanza comercial por las dos cosas, por el efecto de sustitución limitado y por esto, ¿sí? Por el efecto ingreso, que es el más fuerte. A su vez, la inflación que genera va a ser contraer el tipo de cambio real. A medida que el tipo de cambio real empieza a caer,
pasan las dos cosas al contrario. La balanza comercial empieza a caer de nuevo porque vuelven a dejar de ser más competitivas mis exportaciones y empieza a crecer la producción. Lo mismo, vuelvo al stop, ¿sí? Donde tengo que devaluar para recuperar esta pérdida de divisas, devalúo, decrezco y mejora la balanza comercial. ¿Sí? Siempre que hay una mejora de la balanza comercial, hay una contracción de la producción. Básicamente, eso es lo que establece el modelo. Y para terminar, bueno, obviamente la conclusión es que siempre las exportaciones de bienes primarios son las que van a determinar mis posibilidades de importar. Y como son las que determinan mis posibilidades, mi capacidad de importar, son las que determinan mi crecimiento económico. Porque si yo no puedo importar, no puedo producir y no puedo crecer. Entonces, toda mi capacidad de importar y mi capacidad de crecer depende de lo que esté sucediendo con las exportaciones de bienes primarios. Si yo no tengo más dólares de las exportaciones, no puedo importar. ¿Podría tener déficit de la cuenta corriente y financiarme con la cuenta capital? Sí, podría. Pero ¿qué pasa? Sabemos que esas soluciones no son sostenibles indefinidamente. ¿Por qué? Porque si me financio con inversión extranjera directa y con deuda externa, sabemos que a posteriori tengo el problema de la balanza comercial más el problema de las divisas que necesito para pagar las utilidades y dividendos de la IED y para pagar los intereses de la deuda pública. Y esto recontra aprobado en Argentina, ¿sí? 50-60, mucha inversión extranjera directa, 80 y 90, fin de la ICI, crisis de la deuda, en los 90 liberalización total, con masivo endeudamiento externo y fuga de capitales. O sea que tenemos una primera parte financiada más con inversión extranjera directa y una parte más liberalizadora con crisis de deuda, endeudamiento externo, fuga de capitales y desastre económico en los 90 a partir de financiarnos con deuda, ¿sí? O sea que en realidad lo que hace el financiamiento externo es cambiar los problemas, pero no resuelve los problemas, porque en vez de, está bien, ok, no uso mis reservas, pero me genero cada vez más intereses de la deuda o utilidades y dividendos, o sea, sigo generando algo que le debo y que debo pagar en dólares en una moneda que no genero y que me hace necesitar dólares para pagar. ¿Qué pasó en los 2000? En los 2000 tuvimos un cambio fundamental en los términos del intercambio, ¿sí? Los términos del intercambio que venían con una tendencia al deterioro empiezan a crecer y que tuvimos una época de crecimiento sostenido y de superávit gemelos, ¿sí? El superávit en cuenta corriente fuerte fue por la reversión de los términos del intercambio. Eso significa que revertir los términos del intercambio parece ser una condición fundamental para crecer fuerte y sostenidamente. El problema es que esa reversión de los términos del intercambio de los 2000 no fue por un cambio en la estructura productiva definitivo, ¿sí? Hubo algún avance, pero no sucedió en Argentina un cambio definitivo a la estructura productiva, sino por un tema de la demanda externa, ¿sí? Una valorización mayor de los productos primarios. Y eso es lo que termina sucediendo, que si bien nosotros ahora vamos a ver y vemos la evolución de los términos del intercambio durante todo el tiempo, desde 100 años para atrás hasta ahora, lo que vemos es que no necesariamente no están siempre deteriorados, ¿sí? No necesariamente están siempre deteriorándose o cayendo, pero sí lo que vemos es que son muy volátiles. Porque depender de las materias primas es muy volátil, ¿sí? Depender de los productos primarios implica un grado de volatilidad mucho más alto que si tu canasta exportadora está formada por productos industriales, ¿sí? O sea, predomina el deterioro de los términos de intercambio, pero además hay mucha volatilidad de los términos de intercambio. Y si dependemos de eso, es un problema. Bueno, el crecimiento post-2003 no es un cambio estructural definitivo en el perfil productivo, hay una caída en el peso de las exportaciones primarias, pero no definitiva, ¿sí? No dejamos de ser
divisas dependientes, por eso se sigue hablando de la restricción externa, y si quieren pueden ver, por ejemplo, el ITE, que es un lugar muy lindo para que lean informes de coyuntura e indicadores, que es el Instituto de Trabajo y Economía, va analizando la restricción externa todo el tiempo. Sí, una pregunta. Sí, en la filmina más arriba que explicás con el gráfico del stop and go, ¿eso supone un tipo de cambio flexible? Depende, no necesariamente tienen que ser flexibles para que el tipo de cambio caiga o suba, ¿sí? Que haya una devaluación implica que estamos en un tipo de cambio más fijo. O sea, dependiendo de los años es si vamos a un régimen más flexible, más fijo. Argentina nunca tuvo un tipo de cambio flexible totalmente. Siempre hubo un gran grado de intervención en el mercado cambiario del Banco Central porque es una variable clave para la Argentina, entonces necesariamente tenemos que tener algún grado de intervención. No es un cambio totalmente fijo, pero puede ser una flotación administrada, una flotación sucia. Que vos devalúes implica que sea una decisión de política económica, ¿sí? No es que el mercado lo hace caer solo o aumentar solo el tipo de cambio, sino que hay un banco central decidiendo ese aumento del tipo de cambio. El gráfico implica, lo que dice el gráfico acá, es que los saltos estos son devaluaciones. Esto es una decisión de política económica de hacer una devaluación, ¿sí? Y es lo que estamos viendo, la devaluación como política de Estado, la devaluación como resolución a los problemas, no la devaluación porque hay un exceso de demanda de dólares todo el tiempo o en un momento y eso hace que el mercado suba el precio del dólar, sino que hay una decisión de política de que suba el precio del dólar. ¿Sí? Entonces, estos saltos son devaluaciones. Lo que pasa es que esto es el tipo de cambio real. La devaluación es el aumento del tipo de cambio nominal. Después, cuando empiezan a aumentar los precios, el tipo de cambio real te cae. Y el aumento de precios no es algo de un día para otro, sino que va sucediendo todo el tiempo. ¿Sí? Se empeora el tipo de cambio real, mejora con la DEVA, empeora el tipo de cambio real, mejora con la DEVA. ¿Ok? No es que es un tipo de cambio flexible. Ok, gracias. Bien. Acá tenemos un par de gráficos. PIB y términos del intercambio. Fíjense lo que tenemos acá, esto es de 1950 hasta 2012. Acá lo que tenemos son diferentes, bueno, esta es más la etapa primera de Prebisch. Fíjense los términos del intercambio en constante deterioro, después suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Acá tenemos una expansión bastante pronunciada, ¿sí? Y en promedio bastante pronunciada. Y acá, con todavía más pronunciamiento, acá podríamos decir que están entre mediados de los 90 y la salida de la crisis más o menos constante, con una gran caída acá, pero pareciera ver que hay mucha relación entre la caída del PIB y los términos del intercambio. Acá se ve claramente. Acá tenemos, esto es el PIB como porcentaje del PIB de América Latina. No es que el PIB cae así siempre, sino que cómo cae Argentina dentro de América Latina. Acá crece con unos términos del intercambio bastante mejores. Acá crece y acá crece, ¿sí? Tenemos diferentes situaciones. Lo que sí vemos acá es que los términos de intercambio son re volátiles. De hecho, si nosotros nos pusiéramos a ver, por ejemplo, los términos de intercambio, acá está el 2012, ahora después de esto va a bajar un poco, no son tan diferentes de los iniciales de los 50, pero miren lo que es la volatilidad. Y este es el problema. Depender de eso es imposible para un país. Ahora están subiendo de nuevo, ¿no? Ahora están subiendo de nuevo, exactamente. Ahora lo podemos ver, si quieren los buscamos. Esto es 2002, 2017, ¿sí? Ven que hay una tendencia a la suba, pero miren lo que es esto. O sea, es un electrocardiograma. Y después lo que vemos es una caída, esta parte es una recontra caída con una mejora y una caída nuevamente. ¿Qué tenemos acá? Crecimiento económico de importaciones, no sé si ya les había mostrado esta filmina, pero está alta elasticidad de las importaciones al PIB, ¿sí? Argentina crece, restricción externa. Esta es la restricción externa.
Se mueven igual, ¿sí? Exactamente igual. Crece el PIB, crecen las INPO. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero la relación es muy visible. Y obviamente una relación positiva y recontra probada entre el tipo de cambio y los precios, ¿sí? El tipo de inflación cambiaria muy evidenciada por la correlación altísima entre precios y tipo de cambio. Este es un análisis más de largo plazo que el de arriba. Fíjense lo que es esto, ¿no? Pegados. Y ahí hay más discusiones, también hay un tema de rentabilidad en moneda extranjera, etcétera, pero hay un tema distributivo. Yo quería, a ver, no sé si es medio por ahí. ¿Y qué solución tenemos para este problema? ¿Cuál es la solución? Dijimos. Diversificar. Claro, diversificar, sustituir importaciones y sustituir exportaciones. Esa es la clave. Ahora van a ver que todos hablan de diversificar exportaciones más que sustituir importaciones. Hay que empezar a diversificar y que los ingresos de divisas no vengan únicamente por los productos del sector agropecuario. ¿Cuáles son los sectores donde se apuesta ahora? Ahora no se habla tanto de industrialización, porque los sectores más, no quiero decir la palabra prometedor, los sectores más, no me sale la palabra que quiero decir, con más capacidad de moverse y de crecer, ¿cuáles son? Tecnológicos. Los que utilizan mucho más... Servicios tecnológicos serían. Sí, servicios que utilizan más la tecnología como insumo, digamos. Servicios donde la tecnología tiene un peso fundamental en la producción. Industria pesada, muy difícil ya. Esto quería ver. Sí, quizás no es que sea muy difícil, es que hay que analizar por qué industria pesada y qué tenemos de condiciones para que la industria pesada sea un sector que movilice divisas para Argentina, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta tener una industria pesada competitiva como para destinar nuestra política industrial y nuestra política comercial a eso? Fíjense que hay un sector, la metalmecánica es un sector bastante importante en Argentina y también el sector automotriz. El sector automotriz es otro sector de mucho dinamismo, eso quería decir, la palabra dinamismo, pero no me salía, de mucho dinamismo, un sector muy dinámico en Argentina, es el sector automotriz. El sector automotriz tiene cambio tecnológico, tiene mucha relación con países de la región, tenemos mucha relación con Brasil y con México para producir automóviles, tenemos diferentes acuerdos de producción de automóviles donde tenemos liberados algunos aranceles para importar autopartes y producir acá, y otros autos se hacen al revés, se producen en otro de los países limítrofes y los importamos terminados, pero el sector automotriz es clave, la metalmecánica también. También es un sector muy dinámico para Argentina, que es el sector de los productos químicos. El sector bioquímico es también uno de los sectores que produce bastante cantidad de divisas. Lo que pasa que, bueno, el automotriz sí tiene una generación de divisas importante, también tiene una salida de divisas importante, no tiene la característica del sector agropecuario, que es pura exportación y puro superávit de divisas, ¿sí? Porque no tiene casi importación. Sí, Franco. Sí, profe, la industria automotriz igualmente usan estrategias los países de origen, digamos, porque como que te restringen a que vos tengas que importar sí o sí productos de ese país para poder terminar el auto. Son acuerdos comerciales con México. Es como que estás atado. Sí, pero es una gran industria desarrollada a partir de... Sí, eso sí. Ay, esperen, porque quería mostrarles este videíto, así cerramos con un videíto lindo. Sí, exactamente. Yo estoy a favor de los acuerdos comerciales con respecto... ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ok. Sí, De repente los vi medio congelados. Con países. Para mí, la asociación con países de la región es fundamental para lograr el crecimiento regional o para tener un crecimiento doméstico, fundamental. Me parece que uno de las grandes claves es eso, la regionalización o los acuerdos regionales.
Para mí un acuerdo con la Unión Europea no puede beneficiar a Argentina, un acuerdo, salir del Mercosur no puede beneficiar a Argentina. No, me parece que los acuerdos comerciales con los países de América Latina son fundamentales. La producción de automóviles es un sector súper particular y si quieren, de hecho no soy para nada sectorialista, hay gente que se dedica exclusivamente a estudiar ciertos sectores productivos. Podemos investigar un poco ahí, pero es súper interesante, es un sector súper complementario, con mucha complementariedad. Bueno, los países asiáticos desarrollaron mucho su comercio internacional a partir de la asociación entre ellos. Esta cuestión de producir diferentes partes en diferentes países de Asia, con poco costo de logística y de transacción porque están al lado, con una gran potencia en sumar y en generar productos terminados, que es China, pero han desarrollado un montón de industrias bajo la complementariedad entre los países de esa región. Así que para mí sí, tiene sus costos, pero yo creo que tiene más beneficios. Nosotros dependemos mucho de Brasil en realidad, ¿no? Nos conviene que crezca Obvio. fuerte, pero es como que Sí. en los últimos años la relación con Brasil no pareciera que esté muy bien. ¿Política o económica? Sí, sobre todo política y si no hay una relación buena política, difícil que haya acuerdos comerciales, ¿no? No, lo que pasa es que más allá de la relación política, que por supuesto no va a estar bien si tiene un presidente como Bolsonaro, o sea, es imposible estar bien con una relación bilateral con un presidente sumamente liberal que no apoya ningún acuerdo latinoamericano, es como muy difícil. O sea, somos países limítrofes, tenemos mucho para explorar juntos. Brasil es un monstruo al lado nuestro y por lo tanto es importante porque es una demanda muy grande de nuestros productos. Sí, por supuesto es nuestro principal socio comercial, peleando con China, Estados Unidos y Europa. Son nuestros principales 4 destinos de exportaciones y de importaciones, ¿sí? Por supuesto que si crece Brasil, crecen nuestras exportaciones. Por supuesto que si Brasil cae, nosotros nos vemos perjudicados. No es que el comercio se ha caído o ha desaparecido desde que está Bolsonaro en el poder. No ha sucedido. Sí, obviamente la relación política puede influir porque eso puede determinar o impactar en determinados tipos de acuerdos. Por ejemplo, en el Mercosur, que tenemos algún acuerdo que implica, por ejemplo, un arancel externo común, ¿sí? Que todo lo que se exporta desde el Mercosur al resto del mundo va con un mismo arancel. Después hicimos excepciones que quedaron para siempre en la crisis del 2012, en 2002 no, más adelante. En el 2008, me parece que fue con la crisis del 2008, se hicieron 100 excepciones al arancel externo común. O sea, fíjense cómo empieza ahí a verse una mirada más individualista, pero sigue siendo nuestro principal socio comercial y nosotros también somos una porción importante de su comercio, con lo cual a ninguno de los dos países, sea lo que fuera políticamente, nos conviene no tener relaciones, ¿sí? Miren, si quieren podemos buscar, pero... Profe, una consulta. ¿Por qué no nos convendría hacer acuerdos comerciales con la Unión Europea? Porque, ¿qué pasa? Cuando vos haces acuerdos comerciales con la Unión Europea, lo que haces o lo que se hacen con los acuerdos comerciales es tratar de liberar comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene Argentina que le puede exportar a la Unión Europea? Especialmente productos agropecuarios. ¿Qué tiene la Unión Europea que le puede exportar a América Latina? Productos manufacturados. El acuerdo con la Unión Europea presume que nosotros saquemos paulatinamente los aranceles que puede pagar la Unión Europea para exportar productos primarios al Mercosur, ¿sí? Para importar productos primarios del Mercosur. Y al revés, nosotros accederíamos a los productos manufacturados sin aranceles. Eso implica si quieren, es una intensificación de la teoría de las ventajas comparativas, ¿ok? Pero el problema principal,
más allá de que, obviamente, que si nosotros conseguimos productos europeos más baratos, vamos a tener mucho menos incentivo a producir ese tipo de productos en Argentina o en el resto del Mercosur. Podemos discutir si a esta altura nos conviene o no meternos a producir ciertas cosas y no enfocarnos en otros sectores. Eso puede ser discutible, pero tiene una particularidad, que es que los productores, la Unión Europea destina mucho o tiene un nivel alto de subsidios a la producción agrícola. Y el acuerdo con la Unión Europea presume que eso no se saque. Y es una relación de poder completamente desigual. O sea, imagínense Unión Europea-Mercosur. O sea, no somos China, es una relación completamente desigual. Si la Unión Europea logra el acuerdo con Mercosur sin sacar los aranceles a los productos agropecuarios o sin sacar sus subsidios a los productos agropecuarios, nosotros no es que vamos a recontra aumentar nuestras exportaciones agropecuarias a la Unión Europea. Ni siquiera podemos lograr que saquen los aranceles que no se discuten ni mundialmente. Es algo re hipócrita en el comercio internacional. En la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, donde van todas las disputas comerciales de los países, ¿qué pasa? Abogan todos por la liberalización del comercio. Entonces, en todas las reuniones comerciales internacionales se discute si tenemos que liberalizar, si China no abre bien sus importaciones y sus exportaciones, si Argentina tiene declaraciones juradas de importación, si tenemos, porque en teoría vos tenés que virar hacia un libre comercio, ¿sí? Todo lo que vos pongas de trabas al libre comercio es perjudicial para el comercio mundial. Entonces se discute si vos pones una traba a una importación de productos manufacturados, pero los subsidios a los productores agropecuarios de Europa y de Estados Unidos no se discuten. Cada vez que se discute eso en un ámbito de reuniones de comercio, se pasa de renglón, se pasa de ítem automáticamente. Es algo completamente visible. Si ustedes van a una reunión de G20 y están discutiendo sobre comercio, no se puede hablar de los subsidios a la producción agrícola. Y ahí está claro que es una cuestión de poder. O sea, es así, chicos. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el G20, lo comandan los países más ricos. Estados Unidos tiene poder de veto en cualquier decisión del Fondo Monetario Internacional. No hay ninguna decisión que puedan tomar todos los países del mundo menos Estados Unidos. No existen. Profe, ¿y esos subsidios que les dan a su campo, cuál es la ventaja? ¿No? Porque si fuera por la ventaja comparativa, si les sale más barato comprar en Latinoamérica, ¿por qué no lo harían? No, porque tienen todo un sector de producción ahí, con gente que trabaja ahí, con un desarrollo del sector agropecuario que no quieren perder, que no quieren perjudicar. O sea, tipo presión del sector agropecuario sí, interno. Totalmente. ¿Sería? Sí, exactamente. Ah, claro. Exactamente. Pero tampoco nos conviene perder ese sector, si es el único que genera divisas. No, por supuesto que amamos las divisas del sector agroexportador. El tema es solamente exportar productos agropecuarios, no sacar a los productos agropecuarios. Estamos en una producción agropecuaria espectacular, con un nivel de competitividad muy alto, con un nivel de productividad muy alto, con mucha incorporación de maquinaria de muy alto nivel. Nadie quiere no producir soja con ciertos límites, ¿no? Tampoco produciendo cualquier cosa o sacando todos los suelos a la producción del cultivo que tiene más valor, etcétera, etcétera. Pero con con algunas normas, por supuesto que queremos producir. Bienvenido al sector agropecuario. El tema es solamente o depender únicamente de ese sector para generar un superávit de la cuenta corriente. Ese es el problema. Entendiendo cómo la escasez de divisas nos genera otro tipo de problemas. El agroindustria, ¿no? Sería como una salida medio... Sí, hay algo de agroindustria. Hay algo de agroindustria, está buenísima. Todos los productos que están desarrollados a partir de los productos primarios, el aceite de soja, semillas de tal cosa, aceitunas envasadas. Bueno, hay un montón que tienen algo de valor agregado. Tienen un poco más de intensividad en la mano de obra. Pero una pregunta, o sea, aumentar la industria, entiendo cómo se puede lograr con todo lo que hablamos, pero ¿cómo hacemos que aumente la exportación de la industria? Porque
históricamente nunca nos compraron productos industriales a la Argentina, excepto después de la Segunda Guerra Mundial, porque todos los países del primer mundo estaban en crisis y entonces necesitaban comprarle a alguien porque no podían producir ellos. Pero, ¿cómo haríamos para volvernos competitivos a nivel mundial en materia de industria? Mira, las estrategias de desarrollo industrial son muy complicadas, muy idiosincráticas y son de largo plazo. O sea, el desarrollo económico es por definición de largo plazo. Si uno mira las experiencias de desarrollo económico, primero podés mirar dos cosas. La primera que te voy a decir es que ningún país pasó de ser un país en desarrollo, un país desarrollado, sin una intervención muy fuerte del Estado en la política de comercio exterior. Ninguno. O sea, tenemos los países que siempre fueron países desarrollados, podemos discutir por qué, pero bueno, ya está, quedó así el mundo configurado, y los países que eran menos desarrollados y pasaron a ser países emergentes, más pujantes, con mejoras en el bienestar, en el nivel de bienestar de sus ciudadanos. Principalmente, el estudio de caso típico son los tigres asiáticos, los países asiáticos que tienen una industria muy fuerte. Ninguno de esos países ha pasado esas estrategias de desarrollo sin una fuerte intervención del Estado. Ninguno se desarrolló. Hay muy pocos países que se han desarrollado o han cambiado de estatus, ¿sí? De país en desarrollo a economía avanzada. ¿Chile qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué es Chile? ¿Qué es Chile? En desarrollo completamente. Sí, por supuesto que es un país en desarrollo. Irlanda sería un ejemplo, quizás, ¿no? Irlanda puede ser un ejemplo, sí, puede ser un ejemplo Irlanda, sí. Y bueno, China, pero ahí sí. China no es un país estatal. desarrollado. China no es una economía avanzada. Es una economía con mucho crecimiento, pero no es una economía avanzada, ¿sí? Sigue teniendo problemas estructurales. Bueno, mismo Japón en el siglo XX, ¿no? Después Bueno, de la guerra. Japón sí, pero ha sido una potencia mundial previamente a la guerra. Claro. Lo importante es que ninguno lo ha hecho a través del libre comercio. Eso es una gran mentira internacional. O sea, ninguno lo ha hecho a través de la teoría de las ventajas comparativas. Las teorías de las ventajas comparativas ampliaron la brecha entre los países, básicamente. ¿Y cómo hizo China para ser una superpotencia industrial? Bueno, hizo de todo, pero tiene una intervención del Estado extremadamente fuerte que guía toda la política industrial, cierra industrias donde quiere crecer, es el argumento de la industria naciente, que es cuando vos querés desarrollar un tipo de industria, esa industria la tenés que cerrar del resto del mundo para poder empezar a desarrollarla. De hecho, muchos acuerdos de complementariedad con sus vecinos, ¿sí? Con Corea del Sur, con Singapur, con, no me sale el otro, Hong Kong, que también es una parte de China, muchos acuerdos donde terminaban produciendo, es una cadena de valor, uno produce una parte, otro produce una parte, otro produce otra parte, y China hacía el producto terminado, ha desarrollado más industrias, o sea, tiene más población, que eso es más factor trabajo para producir. Profe, Claro, mucho más barato aparte. No nos estamos olvidando. Tiene salarios relativamente más bajos, ¿sí? Tiene una competitividad vía salario. Sí, pero ahora no es tan bajo en relación al resto del mundo a nivel de salarios de China. No, se apreció en los últimos años. Claro. Pero bueno, al principio. Está creciendo menos también, ¿no? La mayoría de tigres asiáticos durante la etapa de convergencia tuvieron salarios que eran casi esclavos. O sea, es muy fácil ser competitivo si a tu pueblo no le pagas nada por lo que produce. Bueno, pero es un poco la historia de ellos, ¿no? No es que los bajaron los salarios. Venían con esa dinámica. Lo importante es haber podido crecer y mejorar los salarios. Sí, es todo un tema, chicos. Es el tema de los tigres asiáticos, es una experiencia de desarrollo. Ustedes van a tener una materia que se llama desarrollo económico, van a estudiar diferentes estrategias de desarrollo y demás, pero son políticas de largo plazo, son políticas que sí, que obviamente uno tiene que ir buscando en el corto qué sectores poder darles más preponderancia para que
se resuelvan ciertos problemas del corto plazo, que es, por ejemplo, la escasez de divisas, las devaluaciones, la inflación, etcétera. Y poder apostar más a esos sectores, a la ciencia y la tecnología, es una de las apuestas de Argentina, ¿sí? Vamos a mirar este videito y cerramos. Ah, no lo puse para compartir, básicamente. Espérenme, perdón. No, no lo bajé hoy, es una pestaña. Crecía exportando materias primas al resto del mundo. Ahí va. ¿Empezó? No empezó. Ahora. Y no se está escuchando, ¿no? No entiendo. No se escucha. Antes de la crisis de 1929, América Latina crecía exportando materias primas al resto del mundo. Pero la crisis lo cambió todo. Los países de América Latina se encontraron en un grave problema. La demanda mundial de sus productos cayó dramáticamente, poniendo fin al modelo de exportación primaria de la llamada primera globalización. Los países industrializados ya no necesitaban los bienes primarios para sus fábricas, que estaban paralizadas, ni muchos de los alimentos que ya no podían permitirse en sus mesas. El problema no era solo que se vendiera menos cantidad de productos, sino que se produjo una caída general de precios que afectó más a los bienes exportados que a los importados. Este encarecimiento relativo de las importaciones, sumado a la reducción de los volúmenes exportados, tuvo un efecto tremendo sobre la región. Cayeron fuertemente los ingresos, hubo déficit fiscales y se paralizaron las importaciones. Durante esta etapa, el economista argentino Raúl Prebisch estaba en importantes puestos de gobierno intentando capear el temporal. Esta experiencia en un contexto de crisis lo llevó a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Llega a la idea de que el encarecimiento relativo de las importaciones no se da solo en el marco de la crisis, sino que es una tendencia. Tendencia que se conoce como caída de los términos de intercambio o tesis Singer-Prebisch, ya que Hans Singer, economista del desarrollo, llegó a la misma conclusión al mismo tiempo en Inglaterra. Esta tesis tenía importantes implicancias que fueron desarrolladas y defendidas por la CEPAL en los años siguientes. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Necesitábamos vender más alimentos, más minerales, más caucho, para poder comprar los mismos bienes. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo. Los países periféricos mantendrían su posición subordinada si no lograban romper esa dinámica. Por lo mismo, debían apostar por industrializarse, y para eso, el Estado tenía que actuar de forma enérgica para romper la asimetría que generaba el sistema capitalista dentro de los intercambios internacionales. Pero, ¿por qué ocurría esta caída de los términos de intercambio según Prebisch? Dentro de su marco explicativo, hay varias fuerzas que estarían actuando. Por un lado, está la teoría de la elasticidad ingreso de la demanda. Esto significa que cuando un inglés tenía más dinero, compraba un café brasileño que antes no compraba. Si su ingreso aumentaba, podía tomarse otra taza de café al día. Pero si su ingreso se multiplicaba por 20, no tomaría 20 tazas de café al día. Así, la demanda por bienes primarios aumenta, en el margen, menos que el ingreso. Por otra parte, cada vez más países se van sumando a la venta de café, compitiendo por el mismo mercado. Eso hace que el precio del café tienda a bajar. En segundo lugar, por la estructura de los mercados de trabajo de los países periféricos. A estos se les hace más difícil retener los frutos del aumento de productividad en las actividades primarias. O sea, se logra producir más con lo mismo. Pero en vez de que los trabajadores o los empresarios ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos bajan, lo que beneficia a los países ricos.
Una tercera fuerza que actuaría es el cambio tecnológico. Muchos productos primarios son reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo posición en el mercado. Así, el salitre potásico fue reemplazado por el salitre sintético y el caucho por productos derivados del petróleo. Un cuarto elemento que influiría en la caída de los términos de intercambio sería que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es mayor que en los países del centro. Cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esa caída. Estas ideas y sus consecuencias, entre ellas la necesidad de impulsar la industrialización y fortalecer el rol de Estado, tuvieron un gran impacto en la época, logrando el apoyo de muchos intelectuales y gobiernos latinoamericanos, aunque también recibieron ataques. Pero, ¿tenía razón Prebisch cuando afirmaba que los términos de intercambio tendían a deteriorarse en el tiempo? Prebisch tenía razón en que venían cayendo entre 1914 y 1950. Pero él también pensaba que los términos de intercambio habían caído entre 1880 y 1914, y hoy sabemos que no fue así. En realidad, los términos de intercambio mejoraron para América Latina en aquel periodo. Los datos que usaba Prebisch para aquel periodo no eran de buena calidad, ya que no estaban considerando el efecto de algunas fuerzas muy poderosas, como el impacto de la caída de los costos de transporte. Hoy, que contamos con datos de mejor calidad, sabemos que para ese periodo en particular, Prebisch se equivocaba. Con los datos que hoy tenemos sobre 150 años, ¿podemos o no afirmar que existe una tendencia de largo plazo? La visión de conjunto valida la idea de una caída de los términos de intercambio. Esta caída se da por derrumbes bruscos, tras los cuales no se recupera el nivel anterior, o por una baja gradual en otros periodos. Esto quiere decir que, con excepciones para algunos periodos concretos, como la primera globalización y finales de la década del 2000, la tesis de Prebisch fue correcta. Sabemos entonces hoy que Prebisch y Singer tenían razón en lo central, pero que es necesario hacer 4 matices. 1. Como vimos, hay periodos concretos en que los términos de intercambio han mejorado, más allá de que en general han caído. 2. No existe un solo tipo de bienes primarios, sino que hay muchos y cada uno se comporta de forma diferente. Para simplificar podemos definir categorías. Los bienes agrícolas de clima templado, los bienes agrícolas de clima tropical y los bienes no reproducibles, metales, petróleo, etc. Si bien en el largo plazo los 3 grupos han participado de la tendencia a la caída, sus niveles y cronología han sido algo diferentes. 3. Lo que se debe discutir desde la actualidad es hasta qué punto los bienes primarios son representativos de la estructura de comercio exterior de los países de América Latina. El cuadro en que los países de América Latina exportaban materias primas y recibían bienes industriales debe ser visto de forma más compleja, por el aumento del comercio intraindustrial y una creciente deslocalización industrial. 4. Los países de América Latina son muy diferentes entre sí, en cuanto a tamaño, riqueza, matriz productiva, dotación de factores, inserción en la actual etapa de globalización, etc. Por lo mismo, los efectos de los términos de intercambio han sido muy distintos sobre ellos. El debate sigue estando abierto y cobra especial vigencia cuando el alto precio alcanzado por la mayoría de las materias primas y alimentos a principios del siglo XXI genera una ola de bienestar, al tiempo que un aumento de la dependencia de la exportación primaria en varios países de la región, lo que se conoce como reprimarización. Mientras que es aún prematuro concluir que la tendencia al deterioro de los términos de intercambio se ha revertido permanentemente, sí se reafirma la idea de la alta volatilidad y carácter cíclico de los precios. En un nuevo escenario internacional, con reconfiguraciones del centro y la periferia, reaparecen igualmente los problemas vividos en el pasado. El impacto de estos ciclos en la distribución del ingreso y la riqueza, el impacto sobre la especialización productiva y la llamada heterogeneidad estructural, el impacto sobre las políticas públicas y su estabilidad. Hoy, como en el pasado, se impone el estudio riguroso de los hechos históricos y enfrentar los desafíos del desarrollo latinoamericano que siguen estando presentes.
superar la limitada diversificación productiva y la heterogeneidad estructural, promover un desarrollo con equidad cimentado en los cambios en la estructura productiva y transformar las formas de inserción de América Latina en el orden mundial. Para estas tareas, los aportes y la tradición de Prebisch y la CEPAL mantienen plena vigencia. Bueno, es un videito muy lindo, ¿no? Y va enfocado más que nada en la hipótesis o la teoría de los términos de intercambio. Tenemos algunas cosas que surgieron en la clase, pero estaba lindo para verlo e irnos. Bueno, gente, no sé si están ahí porque no veo a nadie, pero Sí. yo me voy. Bueno, adiós. Nos vemos. Bueno, profe, buen fin de... Seguimos. Chao, profesor. Adiós. Gracias.